Y bienvenidos a un nuevo vídeo de Programad, malditos. Llevaba mucho tiempo sin subir nada y para celebrar que me acabo de sacar la primera certificación de Xamarin, voy a hacer unos vídeos sobre esta tecnología. Por si alguno de vosotros no conoce qué es Xamarin, le indicaré que es un framework que nos permite el desarrollo de aplicaciones móviles multiplataforma utilizando como código C#. Lo fundamental de esta tecnología es que lo que vamos a hacer son aplicaciones 100% nativas. No hace como PhoneGap o Ionic, que lo que hace es que realmente subimos código HTML, sino vamos a subir todo utilizando los controles nativos de cada una de las plataformas. Tenemos dos formas de hacerlo, o con Xamarin Classic, donde vamos a hacer el interfaz nativo 100% directamente en cada una de las plataformas, o con Xamarin Forms, donde vamos a crear una interfaz con una tecnología propia de Microsoft y a continuación el sistema lo que va a hacer va a ser traducir esto a controles nativos. Pues bien, sin más preámbulos, vamos a ello. Bien, pues vamos a ello. Lo primero que voy a hacer va a ser crearme un proyecto básico y vamos a ver un poco cómo funciona. Creamos una nueva solución y cuando seleccionamos crear nueva solución, vemos que tenemos distintas plantillas. Buscamos en la parte multiplataforma y aquí tenemos los modelos de aplicación. Nos da la opción de una aplicación de Forms y una aplicación de Forms en blanco. Vamos a elegir la aplicación de Forms en blanco. Le damos a siguiente, le vamos a poner el nombre. Por ejemplo, demo canal, intro, Xamarin Forms. Definimos el ID de la organización. Y a continuación tenemos que definir cuáles son las plataformas de destino. Cuando trabajamos con Mac nos ofrece siempre dos plataformas de destino, Android e iOS. No nos va a ofrecer Windows porque lógicamente el Net Framework no se puede instalar en el Mac, con lo cual no se puede hacer este desarrollo ni se podría hacer la compilación. A continuación nos pregunta cómo vamos a utilizar el código compartido. El código compartido es el código que vamos a implementar en las dos plataformas, tanto en iOS como en Android. Podemos utilizar dos mecanismos, o una biblioteca de clases portable o una biblioteca compartida. La diferencia fundamental es que la biblioteca de clases portables lo que vamos a hacer es crear una DLL que sea compatible con las dos plataformas, con lo cual tendrá ciertas funcionalidades limitadas para obtener esta compatibilidad, mientras que la biblioteca compartida no va a crearlo a través de DLL, sino lo que va a hacer va a ser crear un código nativo para cada una de las plataformas con todas las funcionalidades. Esto se va a conseguir sobre todo a través de compilación condicional. Yo prefiero utilizar siempre la biblioteca de clases portable, dado que la biblioteca compartida al final nos va a hacer un código muy difícilmente de mantener. Seleccionamos biblioteca de clases portable y por último podemos marcar o desmarcar si queremos utilizar XAML para el interfaz de usuario. Podemos utilizar XAML o podemos construir directamente la interfaz con C#. Es preferible utilizar XAML, dado que de esta manera estamos separando la lógica de la presentación. Además de eso, siempre podríamos pasarle los XAML a alguna persona del equipo que sea más especialista en UX y que hiciese todos los ajustes necesarios. Le damos a siguiente. Nos pregunta el nombre del proyecto, dónde lo vamos a ubicar y si queremos utilizar control de versiones. Voy a marcar que quiero utilizar Git, si no lo tendría que activar después. Y por último, tendríamos que definir si queremos agregar el proyecto al App Center Test. Esto es una herramienta que nos permite definir pruebas automatizadas para mobile. Ya lo iremos viendo más adelante. Le damos a crear. Ahora está creando todos los recursos y demás. Nos ofrece una actualización. Recomiendo que siempre lo tengamos actualizado. En este caso voy a cerrar para que no me corte el vídeo.
Bien, y aquí vemos que nos ha creado tres proyectos dentro de la misma solución. Un proyecto nativo para iOS, que tiene la estructura básica de cualquier proyecto iOS, donde tenemos el main CS, que hace el lanzamiento de la aplicación, el app delegate, que es el que controla la pantalla inicial de la aplicación, con el típico Finish It Launching que define iOS. Y finalmente, siempre se llama Load Application y llama a la app que está dentro de la biblioteca compartida. Y además de eso, también tenemos el plist que nos va a permitir definir las características y las configuraciones del proyecto. Por otro lado, bueno, y también tenemos aquí el storyboard que va a estar vacío, que lo único que va a hacer va a ser crear la pantalla principal, porque el resto lo va a hacer todo por código a través del proyecto compartido. Aquí vemos el típico storyboard con todos los objetos de iOS nativos. Vemos que ha creado un vController vacío, porque todo lo va a ir generando directamente desde el proyecto compartido. Si vemos el de Android, pues vemos lo mismo. Vemos la configuración típica de cualquier proyecto Android con el main activity, y el main activity va a llamar al load application y va a cargar los datos. Lo mismo, va a crear una pantalla en blanco y luego la va a ir rellenando con todo lo que definamos en el proyecto compartido. Luego, en todos estos proyectos tenemos la carpeta de recursos, en este caso con el layout y con todos los iconos y los values. Y en el caso de iOS tenemos la carpeta de recursos con todos los iconos. Y por último, tenemos el proyecto compartido. En este proyecto compartido va a ser donde vamos a hacer todo el trabajo. Este proyecto compartido fundamentalmente va a tener dos elementos. El app XAML, que es la configuración de la aplicación. Fundamentalmente en este app XAML vamos a ir definiendo todos los recursos que queremos que sean usados y cada uno de estos XAML tienen su code behind. En este code behind tenemos el control de lo que hace la aplicación tanto al inicializarse como al arrancar, al suspender y al resumir. Aquí podríamos ir definiendo nuestro código. Vemos que este constructor es el que es llamado tanto por el proyecto de iOS como el proyecto de Android cuando dice el new app que hemos visto antes. Y aquí lo único que hace es decirle cuál es la página principal. En este caso, esta demo canal intro Xamarin Forms page. Y por otro lado tenemos todos nuestros XAML. Ahora mismo solo tenemos uno, muy sencillito, donde podemos ver aquí el XAML que lo único que pone es una etiqueta. La primera vez que lo cargamos siempre nos da un error en la vista previa. Para que este error desaparezca basta con compilar la solución. Le damos a compilar todo o a Command B, lo mismo es. Y ahora cuando termine de compilar, la siguiente vez que lo abramos vamos a poder ver una vista previa. Esta vista previa solamente está disponible en Xamarin para Mac, en Visual Studio para Mac. En Visual Studio tradicional, el de Windows, no aparece, aunque podríamos instalar el Gorilla Player que nos da esta vista previa. Ahora, cierro, lo abro de nuevo y vemos aquí que ya podemos ir viendo nuestra vista previa. Y luego cada XAML tiene su code behind con la definición de lo que sería el código. Más adelante iremos viendo cómo vamos componiendo esto, cómo vamos haciendo navegación, etcétera, etcétera. Bien, voy a cerrar todas las pestañas y vamos a empezar a codificar un poco. Vale. Bien, entonces lo que vamos a hacer va a ser una aplicación muy sencillita que va a estar compuesta por una etiqueta y un botón. Cada vez que le damos al botón, incrementa en 1 un contador de pulsaciones, indicándonos cuántas veces se ha pulsado. Básicamente lo mismo que
que se hace cuando creamos un proyecto nativo de Android y que es el proyecto base que tiene creado. Bien, pues entonces nos vamos al XAML, podemos ocultar la vista previa o mostrarla pulsando este botón, incluso podemos cambiar la plataforma y el tipo de dispositivo, incluso orientación. Bien, el SAML es un fichero XML que define cómo funciona la presentación. Siempre tendremos un elemento raíz, por defecto siempre será un content page, que es el contenido de una página, de una vista en Xamarin Forms, aunque podremos ir cambiándolo y veremos cómo incluso podemos crear hasta nuestros propios controles, etc. A continuación, tenemos la definición de los dos namespaces, el namespace de Xamarin Forms y el namespace del estándar de WPF, el estándar de XAML de Microsoft. A continuación, el local, que lo que hace es que hace referencia a nuestro propio proyecto. Vemos que con CLR namespace estamos llamando a nuestro namespace local y XClass, que es muy importante, lo que le indica es cuál es la clase que tiene el code behind. Vemos ahí que con XClass demo canal intro forms page, lo que está haciendo es decirle tu clase de código es esta y va a ir a buscarla y es lo que va a ejecutar como clase de código. Y a continuación tenemos la label. Esta label la vamos a borrar. A la hora de ubicar los controles en SAML y en este caso en Xamarin Forms, tendremos que utilizar los layouts. Los layouts son los gestores de posicionamiento de los distintos controles. Tenemos distintos tipos de layout, como podría ser el grid layout, el stack layout o el relative layout. En este caso vamos a utilizar el stack layout, que es el más sencillo de todos. Este stack layout lo que hace es que va a situar los controles uno debajo de otro o uno al lado de otro, dependiendo del tipo de orientación que le asignemos. Por defecto la orientación es uno debajo de otro, pero podríamos cambiar la orientación para que fuese uno al lado de otro. Ya veremos más detalles sobre el trabajo de los layouts y podremos ir jugando con ellos. A continuación, una vez que ya tengo mi layout, podemos ir poniendo los controles. Como lo que quiero es un control que tenga una label, pues vamos a buscar el control label. Y en este label vamos a asignarle dos propiedades. XName. El XName define cuál es el nombre del control, con qué nombre nos vamos a referir a él desde el code behind. Básicamente lo que va a hacer va a ser crear una propiedad con este control y cuando llame al initialize component lo va a inicializar. Por ejemplo, le voy a llamar lbResultado. Y también podemos definirle la propiedad text. Vemos que hay varias propiedades, se puede ir jugando con esto. Y en la propiedad text le vamos a poner por ejemplo, has pulsado 0 veces. Si vemos la vista previa, vemos que aquí está, has pulsado 0 veces. A continuación, vamos a poner un botón. En este caso, el botón no necesitamos que tenga un nombre porque no vamos a utilizarlo, no vamos a modificarlo desde el code behind, con lo cual omitimos la propiedad xName y simplemente le vamos a poner un texto. Cerramos convenientemente los controles, podemos poner el cierre autocontenido o el cierre diferido. Cualquiera de las dos opciones nos es perfectamente válida. Vemos aquí que nos da las dos opciones. Por defecto, lo que hace el stack layout es que cada control ocupa todo el ancho disponible, con lo cual, como está ocupando todo el ancho disponible, vemos que Pulsame aparece centrado porque el texto por defecto de un botón es centrado, mientras que lo otro aparece a la derecha porque está ocupando todo el espacio y por defecto lo tiene alineado a la derecha. Xalign.
Center. Podemos ponerle la alineación, lo miramos y vemos que ahora aparece centrado. Vemos que también está muy pegado a la parte superior y si lo quiero desplazar un poco hacia abajo, importante, porque si no se va solo a apagar, por ejemplo, en iOS, sobre la barra de estado arriba, donde aparece la cobertura, la batería y demás. Entonces lo que podemos hacer es ponerle un margen. Al ver que hemos puesto un margen de 20, este margen significa 0 de margen izquierdo, 20 de margen superior, 0 de margen derecho y 0 de margen inferior. Vamos a subirlo un poco. Ahí lo tenemos. Ahora mismo ya tenemos nuestra aplicación y ya funcionaría, lo que pasa es que no haría nada. Lo siguiente sería añadirle la funcionalidad. En este caso, sobre el botón le voy a añadir el evento. Tengo el evento clicker que se va a lanzar cuando se haga clic y lo bueno que tiene el Xamarin, el Visual Studio para Mac, es que automáticamente me va a agregar los eventos y las funcionalidades directamente en el code behind. Si no lo hiciese con Visual Studio para Mac, lo hiciese con Windows, lo tendría que hacer manualmente. Es lo mismo, pero es más cómodo así. Seleccionamos donde lo queremos que ponga y aquí vemos que en el code behind lo que ha hecho ha sido crear un método de tipo void llamado handleClicked, que lo tenemos definido en el XAML, lo vemos aquí en el sound, como hemos llamado al evento handleClicked, y igual que hacíamos en Windows Forms o en, WPF o incluso en Web Forms, siempre el evento recibe dos objetos. El emisor, el objeto que representa quién ha lanzado ese evento, y el objeto, el delegado del evento, con toda la información asociada a ese evento, en este caso el event args. Bien, con lo cual ya tenemos nuestra interfaz y tenemos un evento. Ahora, pues ahora simplemente vamos a definir el código. Para definir el código, lo primero que voy a hacer va a ser crear una propiedad. Me creo la propiedad veces y lo que hago es que cada vez que pulso la incremento. Y para que se represente, simplemente si hago lb resultado.text es igual a y le indico que modifique la etiqueta del resultado. lbResultado.text, has pulsado, le paso la variable con la interpolación veces. Automáticamente ya con esto tenemos nuestro proyecto construido y ahora faltaría probarlo. A la hora de probarlo, vemos que tenemos en negrita siempre el proyecto en el que lo vamos a probar y cuando tenemos seleccionado a iOS, vemos que nos saca la lista de todos los emuladores que tenemos. Lo voy a emular en un iPhone X para ver que efectivamente no se solapa con el Notch, que queda siempre bastante mal, se solapa ahí y no se ve nada. Y simplemente para depurarlo, le damos a ejecutar, nos lo compila y ahora va a levantar el emulador, que lo tenemos aquí. Tarda unos minutos en levantar el emulador. Lo bueno es que una vez que se ha levantado ya podemos seguir haciendo modificaciones sin problemas. Vemos que con este margen ha quedado perfecto, justo debajo del notch, y que tenemos el botón púlsame. Cada vez que lo pulsamos, vemos que se va incrementando en 1. Vale, es decir, si yo quisiera probarlo en otro emulador, basta con que, por ejemplo, lo quiero probar en
en un iPhone 5S. Y va a hacer lo mismo. Va a crear el emulador. Vemos que podemos tener varios emuladores abiertos al mismo tiempo y podemos ir cambiando rápidamente entre uno y otro. Porque una vez que ya ha arrancado el emulador, el proceso de prueba es muy rápido. Está levantando el iPhone 5S y así podemos ir viendo cómo va quedando en los distintos dispositivos. Es conveniente que lo probemos en varios dispositivos para ver cómo se adapta. Este proceso es un poco tedioso, como digo, el arranque del dispositivo, y luego es importante que una vez que los tenemos arrancados no los cerremos porque así podemos ir rápidamente cambiando entre uno y otro y no tenemos que esperar a que vuelvan a arrancar. Vemos aquí que tenemos nuestro iPhone 5S. Y ahora está instalando la aplicación. Vemos que queda bien. Y funciona exactamente igual. Evidentemente es una aplicación muy simple. Y si lo quisiera probar en Android, yo os recomiendo que os instaléis el Android Studio, que lo tenéis instalado, porque os va a instalar todo el SDK de Android y os va a instalar los emuladores y va a ser lo más sencillo. Lo que haríamos sería cambiar y fijarlo como este proyecto de inicio. Vemos que ya se nos ha puesto en Android y entonces aquí nos ofrece los diferentes emuladores que tengo. Si quiero agregar más emuladores, simplemente pulsando sobre Manage Android Emulators, nos abre aquí y podríamos definir todos los emuladores que quisiéramos. Con las imágenes, distintas imágenes que tengamos instaladas y los distintos tipos de dispositivo que nos ofrece. En este caso, no voy a hacer nada, incluso ni siquiera lo voy a iniciar porque cuando yo le dé aquí al play es importante que le pulsemos siempre sobre el accelerator, que eso corre sobre x86 porque si utilizamos el DRM suele ser muy lento. Pulsamos ejecutar y vemos que la aplicación tiene todos los estándares propios, en este caso de Android, y cada vez que lo pulso va subiendo el contador. Bien, con esto hemos visto qué sencillo es crearse una aplicacióncita con Xamarin Forms. También esto se puede hacer desde Windows. Lo único que si no tenemos un Mac no podremos hacer nada con iOS, pero por lo demás será muy parecido. De todos modos, el siguiente vídeo haré lo mismo desde Windows y sobre todo conectaré Windows para que depure iOS en un Mac. Hasta la próxima, espero que os haya sido de interés el vídeo y un saludo.